Se acaba de ejecutar el más duro golpe contra Israel. Y no ha sido de Irán, no ha sido de Hamás, no ha sido de ningún país de Oriente Medio, sino de sus propios aliados. Escuchen bien esto. Noruega e Irlanda acaban de reconocer de manera unilateral y oficialmente a Palestina como un estado. Pero esto no es todo. Acaban de salir diferentes países de la Unión Europea a reconocerlo. De hecho, para que se hagan una idea, la salida que ha encontrado básicamente la administración de Benjamín Netanyahu es romper relaciones con estos países y llevarse a sus diplomáticos. Sí, ¿qué significa exactamente esta nueva medida de los países europeos que empiezan a presionar directamente a la estrategia de Netanyahu? Vamos a comentarlo. El gobierno de Noruega acaba de reconocer a Palestina como un estado. La decisión entrará en vigor el 28 de mayo y esto es de manera oficial e irreversible. De manera literal, lo que ha comentado el ejecutivo de la nación nórdica en una declaración es que el gobierno noruego decide que el país reconoce a Palestina como un estado y se acabó. Pero esto no es lo único que empieza a inquietar, sobre todo a las propias acciones y estrategias de Benjamín Netanyahu, ya que el primer ministro de Israel ha dicho en reiteradas ocasiones que él no apoya y de hecho no le interesa esta solución de dos estados ni de que se forme el Estado palestino. De hecho, escuchen bien esto, Irlanda se ha sumado también a las naciones de la Unión Europea que reconocen al Estado de Palestina. Esto ha sido declarado por el primer ministro irlandés Simon Harris. El día de hoy, 22 de mayo, Irlanda, Noruega y España anuncian que reconocen al Estado de Palestina y cada uno de ellos va a adoptar las medidas nacionales que sean necesarias para hacer efectiva esta decisión. Esto dijo Harris, citado por la cadena de televisión Sky News. Estamos hablando entonces de 3 países más. Hasta la fecha, 9 de los 27 países de la Unión Europea han reconocido a Palestina. En este caso, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa, Rumania y Suecia. Claro, estamos hablando entonces de que en este contexto tan contundente, estos 3 países que se sumarían todavía no lo han hecho mediante una resolución oficial, pero entonces Noruega e Irlanda empiezan a sumarse de manera efectiva a reconocer al Estado palestino. Según el periódico estadounidense Político, de momento no está claro si Bélgica y Eslovaquia se van a unir a los países de la Unión Europea que terminan reconociendo a Palestina, pero sus declaraciones han sido mucho en apoyo precisamente a Palestina. De hecho, recordemos, y lo hemos comentado en anteriores videos, que Bélgica salió a aplaudir enérgicamente la decisión de arresto sobre Benjamín Netanyahu. Pero esto no es lo único. El Ministerio de Exteriores de Israel, y más específicamente su ministro Israel Katz, ha ordenado de manera inmediata la retirada de los embajadores tanto de Irlanda como de Noruega. Y ellos dicen que no es que estén rompiendo relaciones, pero los están retirando del país para celebrar consultas. Esto ante la decisión de estos países, como hemos comentado, de reconocer a Palestina. Un dolor de cabeza, sobre todo diplomático, se está viviendo entonces a la propia estrategia, ya no necesariamente de Israel, sino directamente de Benjamín Netanyahu. Y esto acompañado, como hemos dicho, a la resolución precisamente de esta solicitud del fiscal dentro de la Corte Penal Internacional para arrestar no solamente a Netanyahu, sino a algunos miembros de su gabinete de guerra, adicional también a algunos participantes dentro del grupo palestino Hamás. Lo único cierto de momento es que, como algunos decían, esto lo único que iba a demostrar es algo que puede comentarse como una situación inesperada, y es que la guerra de Netanyahu va a terminar generando que se cree, o al menos que se reconozca casi por la mayoría de países, el Estado palestino. Sí, esta sería la verdadera derrota detrás del ejercicio y de las acciones que se están viviendo ya no solamente en la Franja de Gaza o en las zonas principales, sino, como hemos comentado ya en anteriores videos, en la zona de Rafah. Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, estaba dando una declaración frente al Congreso, frente a diferentes funcionarios, hablando de lo que se está viviendo en Oriente Medio, algo que no es una novedad. Pero lo que sí que es una novedad es lo que pasó en ese momento. Mientras estaba hablando, lo han interrumpido diferentes activistas y con un discurso bastante fuerte. Decían de manera literal que la sangre de 40.000 palestinos estaba en sus manos. ¿Qué significa este
escenario tan complicado que se está viviendo en Estados Unidos y por qué estas disputas empiezan cada vez a ser más fuertes y muestran pues el descontento de la ciudadanía dentro del país norteamericano. Activistas pro-Palestina llamaron criminal de guerra al secretario de Estado Antony Blinken, mientras el político estaba frente a un comité del Senado para hablar sobre la respuesta del país norteamericano para dar una solución a las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu y otros altos funcionarios de Israel. Durante esta comparecencia, el jefe de la diplomacia estadounidense arremetió contra la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de solicitar la captura del primer ministro y del secretario de Defensa de Israel, Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, respectivamente. Esto junto, como hemos comentado en anteriores videos, a los líderes de Hamas. Según Blinken, se trata de una vergonzosa comparación implícita entre Hamas y los líderes de Israel. Esta decisión está totalmente equivocada y ellos van a estar encantados de trabajar con el Congreso y con el Comité para encontrar una respuesta adecuada. Esto de manera literal es lo que comentó Blinken. Sin embargo, durante su participación ante el Congreso, el alto funcionario terminó siendo interrumpido mientras daba estas palabras, al menos en 2 ocasiones, por activistas pro-Palestina que se dieron cita en el recinto para manifestar su rechazo a la política estadounidense en apoyo a Tel Aviv. Se empezó a gritar arengas donde se hablaba de que Blinken era un criminal de guerra, la sangre de 40.000 personas estaba en sus manos, la sangre de 40.000 palestinos. Esto terminó gritándoles diferentes activistas portando carteles y pedían enviar comida en lugar de armas. Según los medios locales, al menos 2 personas fueron desalojadas por los cuerpos de seguridad del Capitolio. Pero esto también acompaña a diferentes respuestas que se están viviendo en Israel. Y es que, por ejemplo, para que nos hagamos a una idea, un ministro de Israel ha insistido en que se tiene que evacuar Gaza y él dice que estaría muy feliz de vivir ahí, haciendo o dejando entrever que está preparado para vivir en la zona de Gaza, es decir, que Israel se quede con esos territorios. Y es que esto lo ha comentado nada más y nada menos que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, el cual ha reiterado que está de acuerdo en un éxodo masivo de palestinos para que abandonen la franja de Gaza de forma voluntaria y de este modo los colonos de Israel puedan asentarse en todo el territorio costero. En una entrevista con el medio de noticias Kikar Hashabat, el propio Ben-Gvir ha afirmado que tras la ofensiva militar de su país, Israel debe tomar el control total de la franja de Gaza y fomentar la migración de los palestinos hacia otros destinos. De hecho, él dice, como hemos comentado, que estaría feliz de vivir en esta zona y que de hecho, él dice que si hay la posibilidad, va a vivir en la franja de Gaza.